Bueno, bienvenidos a esta sesión de análisis de Big Data con Geoanalytics. Yo soy Marta Dávila, del área de preventas, dentro del área de tecnología e innovación. Y aquí estoy con Jaime, que me hace compañía, que algunos a lo mejor si habéis estado en la charla de Insights le habréis visto. Y bueno, saludamos también a los conectados por streaming. Y bueno, pues vamos a comenzar esta última sesión de la mañana. Espero no hacerla muy dura, porque ya es última hora. Y perdonadme si se me va un poco, porque duele un poquito la cabeza ya. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué he hecho? ¿Por qué no se me pasa la pantalla? Habías perdido el foco. Sí. Bueno, vamos a ver en esta sesión, en la parte de Geoanalytics, pues un poquito una pequeña introducción muy rápida a Big Data, a lo que es y qué nos puede aportar nosotros para la parte espacial. Luego, qué es Geoanalytics, cómo funciona, qué arquitectura tiene. Y también pues veremos qué tipos de análisis podemos hacer con ellos, qué valor nos aporta los análisis que hacemos con Geoanalytics. Unas pautas así muy rápidas de datos que tenemos de rendimiento. Y pues después de eso terminaremos la conferencia. Bueno, pues comencemos con esta introducción de qué es Big Data. Y para ello, pues yo creo que más que decir qué es, pues podemos ver qué técnicas aplicamos con Big Data, ¿no? Muy importante, pues claro, estamos hablando de mucha cantidad de datos, por tanto, pues una de esas primeras técnicas es tener nuestros datos distribuidos. Distribución que en general no es que nos pidan una gran infraestructura de hardware para almacenar, pero al tener tantos datos sí que será bueno poder tener datos que al tenerlos replicados no haya pérdida de datos, etcétera. Como los que estuvierais en la inaugural, no sé quiénes estuvisteis ayer, unos poquitos, pues ya comentábamos que lo importante del Big Data no es solo el dato, sino el procesamiento también. Por tanto, muy importante tener el procesamiento paralelo distribuido en diferentes máquinas para poder dar respuesta con todos esos millones de datos a los análisis que le estemos pidiendo, ¿no? De nuevo, en la parte del procesamiento, y también viene un poquito más abajo con la parte del hardware, distribuimos nuestro procesamiento entre muchas máquinas, pero no tienen por qué ser máquinas muy especiales, muy potentes. Pueden ser, a veces es bueno incluso tener más máquinas más pequeñas que no poner servidores muy grandes. Pueden ser incluso máquinas que estemos desechando por otra razón, ¿no? Pues estamos modernizando nuestros PCs y tenemos un montón de máquinas antiguas, pues no las tiremos, las guardamos, que las podemos utilizar para almacenar, para aumentar nuestra capacidad de proceso, ¿no? Como decía también con la parte de los datos y demás, pues hay que tener una tolerancia a fallos, ¿no? Estamos hablando de la parte de Big Data, todo está replicado. Y finalmente es importantísimo que sea fácilmente escalable. Por esto que decimos de que tenemos varias máquinas, pero tiene que ser fácil poder aumentar o disminuir ese número de máquinas. Igual que si se cae una, que no pase nada. O sea, que todo se mantenga estable y que podamos añadir tantas máquinas como sean necesarias o quitarla en función de los análisis que estemos haciendo en cada momento. Y como comentaba, pues Big Data no va de los datos, nos lo decía Gary King, un tipo muy instruido en esto del Big Data, que lo importante no son los datos, sino, porque eso es fácil y es abundante de recoger, sino que el valor importante se centra en el análisis, en la capacidad de obtener información a partir de todos esos datos que vamos recogiendo. En general, pues todos los usuarios de ArcGIS o casi todos tenéis Big Data o podéis tenerlo o tener la capacidad de recoger esa información, pues porque ¿de dónde pueden venir? Pues de sensores, pueden ser de escala de medidores eléctricos, un montón de tipos de sensorización, temperatura. O sea, muchos datos que vamos recogiendo día a día y que cuando vamos acumulándolos en el tiempo, pues eso se convierte en una gran cantidad de datos y si los guardamos, pues entendemos que es para analizarlo. Por eso es Big Data, ¿no? También de datos GPS, de vehículos, de geofencing, no sabéis qué es, algunos sabréis, otros no, el concepto de tener unas zonas en las que, pues, según entras en esa zona o no se puedan lanzar avisos, pues ahí podemos, cada vez que entremos en una zona de seguridad, se lanza una alerta, pues todo eso nos va generando también muchos datos. Información de Internet, ahora mismo en Internet tenemos una cantidad enorme de información, nos está produciendo muchísimos datos de los cuales podemos obtener muchos beneficios, ¿no? Pues claramente redes sociales,
logs, pero muchas cosas, aparte de datos que, bueno, buscando, si buscas pues también Open Data, incluso tenemos Open Data de Big Data, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos obtener muchísima información. Veíamos los sensores y también pues tenemos las propias imágenes que por su naturaleza ya son Big Data, ¿no? Y datos masivos. Así que, bueno, pues partimos del hecho de que muchos podemos tener grandes cantidades de datos almacenados en nuestra organización, pero queremos poder explotarlos. Y muchos de esos datos tienen componente espacial, como acabamos de ver. Entonces, ¿qué solución nos aporta o nos ofrece Esri con su tecnología? Pues tenemos GeoAnalytics for Server, que como decíamos ayer en la inaugural, pues es una extensión de ArcGIS Enterprise que va a venir con la versión 10.5. Y GeoAnalytics lo que nos ofrece es una nueva forma de procesar datos vectoriales y también datos de tablas de forma espacial y temporal, pues con muchas máquinas, con un clúster de máquinas para poder gestionar pues todo ese almacenamiento y análisis distribuido. Nuestros procesos, nuestros datos, nosotros toda la vida hemos tenido datos en GIS, datos vectoriales y demás, y los hemos analizado. Pero aquí es muy importante dar el énfasis también no solamente en análisis espacial que estábamos dando, sino en análisis temporal. O sea, esto es muy importante para la parte de GeoAnalytics, contemplar esas dos variables, ¿no? El espacial y el temporal. Porque es ahí donde está, yo creo, el meollo de los análisis que vamos a hacer con ArcGIS. Con los datos con los que trabaja, puede ser con datos GIS que ya tuviéramos, pues podemos trabajar con nuestras geodatabases, con Feature Service y también con datos que procedan de fuentes Big Data. Lo que decía del análisis espacial y temporal, y que lo que vamos a utilizar para hacer análisis a nadie le va a parecer muy extraño las herramientas que vamos a utilizar, porque son flujos de trabajo conocidos. A lo mejor las herramientas han sido diseñadas para poder adaptarse más a Big Data, responden a más cosas en una misma pregunta, o sea, son un poquito más complejas, pero el flujo de trabajo y la respuesta a la que hay que dar la conocemos y la hemos utilizado otras veces, aunque haya sido de otra manera. GeoAnalytics va a incorporarse a ArcGIS. ¿Y cómo? ¿En qué parte se incorpora? Pues nos da nuevas herramientas de geoprocesamiento, es decir, vamos a tener más herramientas de geoprocesamiento que nos permiten hacer análisis más potentes, pero quedémonos con esa palabra del geoprocesamiento, ¿no? Porque luego lo veremos en la demo que nuestras herramientas de GeoAnalytics son herramientas de geoprocesamiento. Lo nuevo que nos aporta ArcGIS es el análisis Big Data, que no teníamos, ¿no? Nos permite analizar datos Big Data que tengamos almacenados en fuentes de datos para sistemas de Big Data y sobre almacenamiento y análisis distribuido. Y de nuevo, pues tenemos también una parte que nos extiende un poquito, que es nuestro modelo de información, las capas y demás, porque nuestras capas y nuestro modelo de datos se adapta para poder almacenar información Big Data. No solamente consumir información de otras fuentes que estén en Big Data, sino también tener nuestras propias informaciones y así incrementamos nuestro modelo de datos. GeoAnalytics, pues aparte de, decimos que resuelve flujos comunes, pero también resuelve nuevos problemas. Resuelve cosas nuevas y nos ayuda a resolver también mejor las antiguas. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, cuando tenemos demasiados datos, eso es una cosa muy... O sea, lo primero que pensamos, ¿no? Si estamos analizando Big Data, pues si tenemos muchos datos, pues análisis de GeoAnalytics. Como decía, seguir patrones espaciales y temporales, que es algo que antes era más difícil de hacer. También tener nuestras colecciones de datos que las vamos a poder analizar de forma escalable, es decir, pues a lo mejor ahora de un dato tenemos 200.000 registros, pero dentro de un tiempo esto va a ir incrementando y vamos a llegar a millones. Pues como tenemos un sistema escalable, nos va a permitir incrementar nuestras máquinas para trabajar con ello. Y también cuando tengamos restricciones de tiempo. O sea, a lo mejor teníamos análisis que podíamos hacer, pero verdaderamente los tenemos que hacer más rápido. Pues también GeoAnalytics nos va a ayudar ahí, porque podemos bajar el tiempo de nuestro procesamiento pues desde los meses a las semanas, días, horas y minutos. Que esto es pues una de las cosas más importantes de GeoAnalytics. Las herramientas de análisis que nos va a ofrecer pues son herramientas que nos van a permitir sumar información, pues como agregar puntos, sumarizar cercanos,
hacer uniones de entidades. También tenemos una muy importante que es la de reconstruir tracks, en castellano no sé si tenemos, bueno, tracks, reconstruir así las líneas a partir de los puntos o polígonos en función de distintas variables que les vamos a ir diciendo. Por cierto, las herramientas que aparecen en amarillo son aquellas que tienen en cuenta, lo pone abajo, que tienen en cuenta componente espacial y temporal, ambas dos. Vamos a ver que son la mayoría. Quizá estas herramientas de hacer agregaciones, de sumar datos, son las más comunes que vamos a utilizar con Big Data, pues para poder ver dónde se concentran los análisis, dónde hay más concentración de un dato o de otro, o dentro de un dato de una variable o de otra diferente. También tenemos herramientas para encontrar ubicaciones, como buscar ubicaciones existentes, buscar ubicaciones similares. Algunas las conoceréis porque son herramientas que aparecen en ArcGIS Online, pero están adaptadas para trabajar con la parte de Geoanalytics. En este caso, estas de momento no están trabajando teniendo en cuenta el tiempo, porque bueno, en realidad también para trabajar buscando ubicaciones pues nos viene mejor hacer análisis globales. También podemos analizar patrones, como con los cálculos de densidad, con buscar, hacer mapas, buscar hotspots, mapas calientes, crear cubos espaciotemporales. Luego vamos a ver un poquito más en detalle algunas de estas, pero todo esto nos vale para ver el comportamiento de nuestros datos. Y también tenemos una herramienta que siempre nos encanta, que es la de crear buffers, que también nos permite para utilizar la proximidad y crear nuestros análisis con ella. Es que lo decimos porque a los de preventa nos encanta de toda la vida crear buffers, es una cosa maravillosa. Pues ahora también lo podemos hacer con Big Data. Y finalmente, la parte de gestión de datos, pues también podemos extraer nuestros datos o pasarlos, ya lo veremos luego también extraerlos para copiarlos a el Big Data Store, que luego os explico un poco más en qué consiste o cómo va ese proceso. Bueno, os iba a decir una cosa, pero lo vemos ahora porque viene en esta PPT. Lo importante también es que la arquitectura no es que sea sencilla, ahora hablaremos de arquitectura, pero sí que es muy importante que los clientes que trabajan con todo eso son clientes que conocemos, sencillos y que vienen por defecto, ¿no? Uno de ellos lo estamos viendo aquí, lo vimos ayer en la inaugural, es ArcGIS Pro, o sea, que es pues, el cliente con el que trabajamos con la plataforma. ArcGIS Pro incluye, si tenemos nuestro Geoanalytics for Server y estamos conectados a ese portal, vamos a tener disponibles todas las herramientas de la parte de Big Data, en una ventana pues, parecida a la que vemos aquí, en la que aparecen las diferentes herramientas en la parte de análisis de entidades. Vamos también a poder acceder a nuestras herramientas de Big Data desde Portal, desde el visor de mapas de Portal, o sea que no solamente necesitamos un cliente tipo Pro, sino que podríamos hacerlas directamente desde un navegador web, podríamos ejecutar nuestros análisis y aunque esto todavía no lo hemos probado, lo comentaba Jaime también en la charla anterior de Insights, no sabemos si está todavía en la primera versión vendrá o no, pero desde Insights también se podrán hacer análisis con los datos de Big Data. Y algo muy importante y que yo creo que es básico también trabajando con Big Data es que estas herramientas van a estar disponibles para trabajar con ellas a través de diferentes interfaces de desarrollo, a través del API REST o de Python. En realidad nosotros si las vemos, ahora las vamos a ver, quedan expuestas las herramientas a través de la interfaz de REST, de forma que se pueden consumir desde donde sea y esto nos permitirá incluirlas en nuestras soluciones personalizadas, automatizar tareas, etcétera, ¿no? Yo creo que este punto es algo pues, muy importante, ¿no? El tenerlas disponibles para utilizarlas por desarrollo. En la arquitectura, primero os quería dar una vista así general, ¿no? para centrar dónde está ubicado Geoanalytics, porque para los que no lo habéis visto quizá a veces puede ser un poco confuso. Primero decir que ArcGIS Enterprise, que lo estamos viendo aquí, ArcGIS Enterprise 10.5, ha sido bueno, un renombre un poco de la infraestructura que teníamos con ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Store para almacenamiento. O sea, toda esta zona que queda aquí incluida, pues todo eso, todo lo que queda englobado ahí sería un poco lo que llamamos ahora ArcGIS Enterprise, que será a partir de la versión 10.5 cuando le cambiamos el nombre a ArcGIS Enterprise. Geoanalytics es una nueva capacidad o un nuevo rol que viene con ArcGIS Enterprise, ¿no? Será licenciado como un nuevo rol, que también es un nombre nuevo para esto, una nueva capacidad. Por empezar desde abajo, ¿qué tenemos en nuestras bases de datos que vamos a utilizar para todo nuestro entorno un poco de Big Data, que sería esto que he pintado aquí? Tenemos nuestras bases de datos tradicionales, nuestras bases de datos Enterprise, pues una geodatabase que vamos a utilizar como dato fuente. Y también tenemos ArcGIS Data Store,
que es una base de datos que está gestionada por ArcGIS. Nosotros podemos activar e instalar ArcGIS Data Store y vamos a poder tener configurar diferentes tipos de ArcGIS Data Store. El Relational Data Store, que sería el Data Store o el almacén, ¿no?, de datos más tradicionales. Almacenamos nuestros feature service, todas nuestras capas que publicamos en el portal. Y tenemos otro tipo de Data Store que es especializado para almacenar datos Big Data. Este sería el Spatiotemporal Big Data Store. Estas bases de datos, todas las tenemos conectadas desde nuestro ArcGIS Server como parte de todo ArcGIS Enterprise. Y por encima tenemos nuestras capacidades que pueden ser, por ejemplo, tenemos GeoEven y GeoAnalytics. ¿Por qué pongo las dos? Pues porque son dos patas muy importantes para la parte Big Data. GeoEven, que nos permite procesar nuestra información en tiempo real, recolectarla, almacenarla, que puede estar directamente conectada con el Spatiotemporal Big Data Store, ir escribiendo ahí nuestros resultados. O sea, no toda la información que vamos recolectando a través de GeoEven la podemos ir insertando en el Big Data Store, y toda esa información que hemos recolectado después la podremos analizar con GeoAnalytics. Por decirlo de alguna manera, en GeoEven recogemos nuestros datos, los llevamos a un almacén y con GeoAnalytics explotamos toda esa información. Yo lo he puesto todo junto como un sistema con las distintas patas que puede tener Big Data que pueden ser útiles. Podemos vivir solamente con GeoEven, podemos vivir solamente con GeoAnalytics, porque GeoAnalytics no solamente requiere un Big Data Store para trabajar con los datos, ahora veremos que puede coger fuentes de otros sitios. Pero esta sería una forma de ver en global todas las opciones que tenemos para trabajar con Big Data. Por encima de todo eso, por supuesto, seguimos teniendo Portal, que es el que nos va a permitir compartir al final toda nuestra información con el resto de la organización, a través de diferentes apps o dispositivos móviles para acceder a toda nuestra información que tenemos en nuestro Big Data, por decirlo de alguna manera. También es cierto que lo que nosotros compartamos, ahora lo vamos a ver, pues lo más lógico es que nosotros también compartamos cosas que otra persona ya puede ver el resultado, ¿no? Pues a lo mejor no tiene sentido compartir millones y millones de datos como tal en crudo, sino que lo que tiene sentido es poder compartir el resultado de un análisis de forma que el que lo ve ya va a obtener una información. Entonces, con eso es con lo que vamos a jugar para utilizar para optimizar todos los datos que tenemos y que queremos analizar. Este es un poco más el detalle de la arquitectura de la parte de GeoAnalytics, cómo funciona, cómo procesa y demás. Como veis, estábamos diciendo que teníamos diferentes bases de datos. Aquí a la derecha vemos las bases de datos gestionadas por ArcGIS, lo que decíamos, el Relational y el Spatiotemporal Data Store. Son fuentes de datos para nuestros análisis de Big Data. Y a la izquierda tenemos pues, otras bases de datos u otras fuentes de datos gestionadas por el usuario que no tienen que ver con ArcGIS. Pueden ser bases de datos Enterprise normales, un SQL Server, un Oracle. Podemos tener Big Data File Shares, que también lo vamos a ver en el ejemplo, pero una forma de almacenar Big Data puede ser que ni siquiera tengamos un sistema o una herramienta para almacenar como tal, sino que tenemos un montón de CSVs o un montón de ficheros shapes que almacenamos en carpetas. Por cada mes se genera un nuevo CSV con todos los datos, en forma de, pues, como datos separados por comas, y yo voy almacenando, con lo cual genero un montón de ficheros CSV que ocupan cada uno 2 gigas o lo que sea, y es muy difícil de tratar con ellos, pero que herramientas de Big Data, como puede ser GeoAnalytics, pueden procesarlas. Pues esa será otra fuente también muy interesante para trabajar, porque además eso, aparte de CSVs, también coge shapefiles. Y también tenemos la opción de utilizar Big Data Stores, pues como por ejemplo Hadoop, bueno, en este caso sería HDFS, como parte de Hadoop, o Hive. Aquí, de momento, hemos empezado con el HDFS y con Hive. Si la gente, o sea, según tengáis nuevas propuestas o nuevas necesidades para utilizar como fuente de datos, pues está genial que nos lo vayáis diciendo para que podamos transmitirlo y que se trabaje más en esas, ¿no? O sea, porque como esto es algo novedoso, está saliendo ahora, no todas las opciones van a estar disponibles desde el primer momento, hay que ir trabajando en ellas y las que más urgentes sean serán las que se den más prioridad. Aquí vemos otras piezas a las que vamos a ir llegando ahora. ¿Qué hacemos con todos nuestros datos? Pues todos nuestros datos
están accesibles desde nuestro server, que en este caso, pues para procesar análisis distribuido, pues lo óptimo será que sea un clúster de servidor. Así que tenemos nuestras diferentes máquinas configuradas como clúster, ya decíamos que no tienen por qué ser máquinas muy especiales, en las cuales analizamos todos nuestros datos y una vez que analizamos nuestros datos, los resultados los publicamos en las bases de datos gestionadas por ArcGIS, en el Relational Data Store o en el Spatial Temporal Data Store. Esto depende del dato que estemos obteniendo de salida, puede tener más sentido guardarlo en una base de datos o en la otra. En cualquiera de los casos podemos utilizar cualquiera de las dos como salida. Y como tenemos los datos en el Data Store que está accesible desde nuestro portal, esto significa que todas nuestras capas están accesibles desde el portal para ser compartidas con todos los usuarios o el resto de departamentos en la organización o aquella persona que quiera ver el resultado o el análisis, ¿no? Pues para que le ayude a tomar decisiones. Como vemos, bueno, pues decíamos clientes, pues Portal Pro, eso es para analizar, pero aparte para visualizar los resultados, cualquier aplicación web nos va a valer para ver nuestro resultado. Vamos a ver un poquito, en la medida de lo que podemos, ¿no? Esa parte de la arquitectura, para que vayamos viendo o distinguiendo pues, algunos de los componentes. Lo primero es cómo iniciamos o cómo activamos nuestras herramientas de Big Data y las vamos a... Es que a lo mejor Ahí la PowerPoint ha cambiado. Ah, sí. Sí, te la ha extendido. Pero creo que si no quitas la opción de Espera, ¿está en este? Windows P. Windows P, sí. Cierto. Que ahora se me ha quedado... Vale. Estamos viendo Portal for ArcGIS, el portal, con el administrador, que el administrador es el que puede activar las herramientas de GeoAnalytics. ¿Cómo? Pues yendo a servidores y teniendo en cuenta que para activar GeoAnalytics tenemos que tener nuestro servidor federado y hosteado, es decir, que nuestro servidor, nuestro ArcGIS Server, tenga el mismo login que Portal, que es lo que nos permite la parte de federar, y hostear, es decir, que podamos publicar nuestros datos a través del portal en el servidor y que se almacenen los datos en el ArcGIS Data Store. Estos son dos requisitos obligatorios para poder utilizar las herramientas de Big Data. El tema es que cuando activamos estas dos opciones, se nos habilita la posibilidad de activar aquí las Big Data Tools. Simplemente activamos estas herramientas y ¿qué va a suceder? Pues que ArcGIS Server va a crear una serie de servicios de geoprocesamiento, que son todos estos servicios que estamos viendo, estos de aquí, GeoAnalytics Tools, todos estos servicios que estamos viendo aquí, pues el servicio de agregar puntos, unir entidades, crear buffers, aparte de otros que son servicios más de gestión, como puede ser el de generar manifest, que ahora vamos a ver para lo que vale. De forma que, como veis, todas nuestras herramientas, es lo que decía antes, son servicios de geoprocesamiento. Si estabais acostumbrados a trabajar con servicios de geoprocesamiento de ArcGIS Server, pues la interfaz es muy similar, prácticamente igual. Tenemos parámetros a los cuales podemos ir llamando y utilizarlos desde donde los necesitemos. O, si vemos aquí, podemos rellenar nuestros parámetros para hacer pruebas desde la interfaz de REST. Esto es algo muy importante y a tener en cuenta porque nos va a permitir utilizarlos desde nuestras propias herramientas personalizadas. O sea que no solamente lo podemos utilizar desde cualquier cliente, sino que vamos a poder utilizarlas para automatizar, etcétera. Vamos a ver desde la parte de server cómo registramos nuestras fuentes de datos de Big Data. Al final nosotros ya tenemos nuestros datos Big Data en algún sistema o los tenemos desde en ficheros CSV y demás, pero desde ArcGIS Server, ArcGIS Enterprise, tenemos que saber dónde están para poder ubicarlos y para poder utilizarlos para nuestros análisis. Para ello, tenemos aquí en la parte de Data Stores el lugar en el que vamos a registrar nuestros Big Data File Shares. Yo estoy trabajando aquí, tengo la beta, porque eso, ya la pre-release nos llegó hace una semana y no nos ha dado tiempo todavía a configurarlo todo, pero cuando creamos aquí podemos registrar un nuevo sistema
un nuevo Big Data File Share en nuestro Argis Server. En la beta solamente podíamos trabajar de momento con los ficheros de CSV y Shapes, por eso solamente nos aparece esta interfaz. Ya en la versión final tendremos también el acceso a HDFS y a Hive, con lo cual aquí tenemos nuevas opciones. Para que veáis el ejemplo de uno de nuestros ficheros que hemos registrado, pues podemos ver, por ejemplo, este de aquí, que es el de aquí de la demo, que yo he registrado una carpeta compartida en la cual tengo mis datos almacenados. ¿Qué tipo de datos puedo tener? Pues, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que vamos a utilizar luego, que es, por ejemplo, aquí tenemos un CSV que tiene 2 gigas de tamaño. Yo he hecho una muestra para que la veamos aquí más fácil. Y simplemente pues tenemos los datos separados por comas como en cualquier CSV con las coordenadas de nuestros puntos y también aquí el campo de fecha. Lo que decíamos, muy importante la fecha para trabajar con Big Data. Pues un dato como este es el que, por ejemplo, yo puedo tener registrado desde aquí a través de mi carpeta compartida. Cuando registro mis datos, se crea un nuevo fichero que lo que decíamos antes del generar manifest, no sé cómo lo traducirán al castellano, pero me gusta más en inglés que decir manifest. Bueno, dejémoslo como manifest, que es un fichero que describe nuestros datos, porque nosotros no estamos cargando los datos en GAnalytics, estamos accediendo a los datos que tenemos, pero para que acceda más rápido, lo que hacemos es tener un fichero descriptivo, o sea, un JSON que nos describe cómo están organizados todos nuestros datos. Así vemos, por ejemplo, el listado de nuestros campos que nos va diciendo cada campo de qué tipo es. Aquí tenemos algunos que son enteros, aquí tenemos un string que lo coge para la hora y ahora veremos por qué, o los dobles para la X y la Y. Esto que estamos viendo es un fichero, es el dato que describe un CSV. Por eso tenemos aquí después, tenemos que describir cómo está nuestra geometría, en qué referencia espacial está, en qué sistema y qué campos contienen nuestros campos de la X y la Y. Aquí le decimos que el campo es la X para la X y el campo es de la Y para la Y, por suerte. Y también describimos el campo que tiene nuestra hora. Le decimos en el campo que está la hora, es en el campo que se llama hora, y este es el formato que almacena, que se está almacenando, el que está almacenando el tiempo, ¿no?, en nuestro fichero. Así, con este pequeño descriptor de nuestros datos, es con lo que GAnalytics funciona, leyendo esto, pues para, por ejemplo, pues cuando vemos una herramienta para poder decirnos qué campos tiene esto y poder seleccionar otros campos, etcétera, ¿no?, y facilitarnos a la hora de trabajar. Estos ficheros, por defecto, bueno, puede ser que tuviéramos un dato que lo ha cogido como string, pero nosotros queremos que sea un fichero íntegro, ¿no?, o sea, sea un entero, ¿no?, el dato. Podemos descargar este ficherito, editarlo y después volver a subirlo de nuevo. Podemos abrirlo con el bloc de notas. Bueno, le podía haber abierto con el otro que se vería mejor, pero bueno, es un fichero JSON que podemos editar y una vez que lo tenemos editado, pues volvemos aquí y le volvemos a subir. Y que hemos cambiado lo que necesitemos cambiar en nuestros datos. Una vez que hemos creado nuestros data store para los datos, o sea, lo hemos registrado, se crean estos data stores catalogs que nos permiten también acceder a la descripción de nuestros datos. Por ejemplo, estos de aquí, que tenemos con los datos de los viajeros del autobús de la MT que utilizamos ayer para la inaugural, pues aquí tenemos también visto, a partir de ese manifest se crea esta interfaz que nos ve, desde la que podemos ver de una forma un poco más clara cuáles son los datos cuáles son los campos que tienen nuestros datos. Y bueno, esto vamos a continuar y luego seguimos viendo cómo todo esto que hemos visto en la parte más de arquitectura lo podemos utilizar desde nuestras herramientas. A ver si ahora sigo viendo. Sí, vale. Bueno, ahora vamos a ver un poquito en detalle los tipos de análisis y lo que podemos hacer. A ver si os explico esto bien porque entre los nombres, o sea, los nombres que le he puesto yo al traducir y tal, no sé si ha quedado claro o no ha quedado claro, y a ver si entre el dibujo y yo nos entendemos. Una cosa, o sea, el tiempo, con lo que vamos a trabajar en el tiempo es con franjas de tiempo, ¿no? Con trocitos, ¿no?, de tiempo. Dentro de lo cual tenemos 3 conceptos importantes para ver. El intervalo, que es
lo que dura el tiempo dentro de una franja. Es decir, yo quiero coger las 2 primeras horas de mi día. Pues el intervalo sería 2 horas. Ese es mi intervalo, 2 horas. Y luego quiero decir, la quiero coger cada día. He dicho, las quiero coger las 2 primeras horas de cada día. La frecuencia es, pues un día. Todos los días me coges las 2 primeras horas. Para eso tenemos lo que yo he llamado frecuencia al verlo aquí. Y finalmente tenemos una referencia temporal. Pues quiero que me cojas los datos a partir del mes de junio. No quiero que me cojas todos los datos que tenía desde hace 10 años, sino que quiero ver los de los últimos meses. Pues mi referencia temporal es el 3 de junio de 2016. A partir de entonces, o sea, desde ese punto se crean nuestros intervalos, o sea, en función de la frecuencia a la que se repite y los intervalos, así vamos cogiendo los datos. No sé si se ven bien el valor este que pone el 1 aquí desde atrás, pero lo que estamos viendo es los puntitos que hay debajo en rojo, son los puntos, serían nuestros puntos almacenados en Big Data y nos está diciendo dónde caen, ¿no? Este puntito debajo cae dentro de mi intervalo, por tanto, en mi intervalo tengo un dato. En esta siguiente franja hay 2 puntitos en rojo que caen dentro de mi intervalo, por tanto tengo 2. En este siguiente, estos 2 no caen dentro de mi intervalo, por lo tanto tengo 0. Es decir, si estábamos trabajando con las 2 primeras horas de la mañana, de 8 a 10, estos puede ser que estuvieran a las 12 y a la 1. Por lo tanto, no quedan en mi intervalo, los voy a excluir en el análisis. Y así iríamos trabajando desde el final, desde el primer momento, desde la referencia temporal de datos que hemos puesto, hasta ahora, ¿no? Hasta los últimos datos que tengamos. Esto es importante en nuestros análisis porque es la forma en la que G-Analytics nos permite coger el tiempo. Por lo tanto, es importante tenerlo claro. Aquí tenemos un poco en la tabla también el ejemplo, pues si tuviéramos algo que hacemos cada hora, diríamos nuestro intervalo es 1 hora y no hace falta ponerle ni frecuencia ni referencia temporal porque es un dato que cojo todas las horas. Pongo de intervalo 1 hora y ya está. Pero si lo quiero hacer cada 12, le tengo que decir que mi intervalo es 1 hora, pero la frecuencia es 12, para que me coja la primera hora de cada 12. Y si además quisiésemos poner, aparte de eso, una referencia temporal, a partir de cuándo lo quiero colocar, pues sería el otro parámetro que ponemos. Con esto estos datos, esta forma de gestionar el tiempo la vamos a utilizar para nuestras herramientas, como por ejemplo las herramientas de agregación o para hacer sumas, ¿no? Podemos agregar, pues aquí vemos algunos ejemplos, simplemente son ejemplos, ¿no? Para agregar, vemos la X y la Y y en la coordenada Z estamos viendo el tiempo. Así que tenemos datos que no ocupan tampoco todo el tiempo. Entonces, todas nuestras agregaciones se van a agregar en función del tiempo también, no solamente del espacio. Así que nuestro resultado final son en nuestros nuevos polígonos que estamos viendo en el primer ejemplo, están teniendo en cuenta la agregación por espacio, por tiempo y también tendremos por atributos, por las 3 cosas, ¿no? Las 3 variables a la vez. La verdad es que me va fácil luego verlo en el ejemplo, así que vamos a ir a ello porque va a ser bastante más claro. Sigue viéndose, esta vez sí. Vale. Bueno, ¿recordáis el fichero CSV que hemos visto antes? Es con el fichero con el que vamos a utilizar para hacer este análisis. Y este ejemplo, que son los taxis, representaba los datos de los taxis de Nueva York. Tenemos el dato de la hora, la hora y el lugar en el que se suben los viajeros y la hora y el lugar en el que se bajan. Nosotros hemos configurado para coger de momento solamente, o sea, para que Big Data tenga en cuenta nuestra hora el lugar en el que nos subimos. Y hemos obviado la parte del lugar en el que se bajan para que el análisis sea más fácil y nos entendamos mejor. Pues tenemos un CSV con un montón de puntos, como hemos visto, creo que son como unos 10 millones de puntos, y queremos ver aquellas zonas en las que hay más viajeros en Nueva York. Pues aquí acabamos de acceder desde aquí a nuestras herramientas de Big Data. Como habéis visto, he abierto sin darme cuenta, sin comentar nada, porque es tan fácil como abrir una herramienta de geoprocesamiento. Esto lo que nos hace es ocultarnos toda la complejidad que tiene por detrás, porque al final lo vemos como una herramienta más desde ArcGIS Pro en este caso. Vamos a seleccionar una capa de puntos que va a ser la capa de puntos de todos los taxis. Yo la tengo almacenada en mi sistema Big Data. Como veis, puede estar almacenada en Big Data o puede estar almacenada como un feature service. Entonces, por ejemplo, vengo a esta capa de aquí y me he equivocado porque esta es la de ayer de la plenaria, estoy un poco dispersa. Vamos a coger los taxis de Nueva York. Bueno,
Aquí tenemos nuestros datos. Esto está haciendo referencia a una carpeta en la que tengo el CSV que os he enseñado, pero el grande, no el pequeño. Vale, ahí está cargando, leyendo los datos. Lo que decimos del fichero manifest, pues tarda un pelín en leer y ver todos los campos que tiene para interpretarlos. Y ahora pues vamos a poner la salida, por ejemplo, taxis Nueva York C16. Ahora ¿dónde vamos a agregar nuestros puntos? Podemos agregarlos en una capa de polígonos que ya tengamos. Podríamos buscar pues, los datos en España, ¿no? Datos de secciones censales o lo que queramos, o podemos utilizar los bins, que pueden ser cuadrados o polígonos, para representar todo nuestro espacio de forma uniforme. Nosotros vamos a seleccionar hexágonos porque algo que hemos aprendido también aquí es que son los que mejor representan el espacio, así que vamos a coger hexágonos, aparte de que quedan más bonitos. No olvidemos esto. Aquí tenemos la distancia. Cuando ponemos un bin, nos dice qué distancia queremos coger. Esto lo que nos está diciendo es para hacer nuestros hexágonos de qué tamaño queremos que sea para saber cuánto tiene que agregar nuestros datos. Yo le voy a decir más o menos que 2 kilómetros porque Nueva York es muy grande y tampoco hacerlos más pequeños nos va a aportar demasiado. Y luego el intervalo de tiempo que queremos que coja. Para no equivocarme y ver más o menos lo que daba un resultado razonable y que no tarde demasiado en hacérnoslo, vamos a coger, lo que estamos trabajando son con los datos de un mes y yo quiero coger solamente los datos de una única semana. Si tuviéramos más datos, nosotros tenemos un mes, con lo cual ya directamente cogería la primera semana, pero si tuviésemos datos de muchos meses y de todos queremos almacenar, o sea, queremos comprobar cómo se comporta la primera semana, aquí, en esto de aquí, el time repeat es mi frecuencia que decía antes, le pondría que lo coja todos los meses. Y en la referencia temporal, ahora da igual porque solo tenemos un mes, le podría poner desde cuándo. Y finalmente le decimos qué campos queremos agregar. Yo le voy a decir, por ejemplo, que queremos ver más o menos la tasa, lo que nos ha costado el taxi. Vamos a hacerlo, eso queremos ver la media para saber en qué zonas cuesta más y en qué zonas cuesta menos. Y queremos ver también el número de pasajeros total que ha habido en cada una de las zonas. Así que esto lo que voy a hacer es sumarlo. Así que aquí tenemos nuestras dos estadísticas y dónde dejamos nuestros resultados. En el espacio temporal o en el relational. Pues podemos coger el relational. Voy a ejecutar este análisis. Aquí me la estoy jugando un pelín porque estamos a través de Internet. O sea, yo creo que la recomendación lógica sería que esto se hace a través de la intranet y esas cosas. Pues estamos trabajando con Big Data, pero aquí, bueno, pues estamos en la conferencia y jugamos en las mejores condiciones. Así que vamos a hacer el análisis a través de aquí de Internet. Vamos a esperar que funcione y tarda... Sí, podemos cruzar todos los dedos, es una buena opción. Y yo he calculado que tarda unos 4 minutos. Así que, bueno, la verdad es que... Bueno, ¿quién cree que va a funcionar y quién cree que no? ¿Quién cree que va a funcionar? Hay algunos que creen que no. Oh, Jaime. Nada más que 2, ¿no? Ha cascado. Vaya por Dios. Habéis acertado todos, muy bien. Habéis acertado todos. Por suerte, sabemos por qué. Se me ha olvidado ponerle el dato proyectado de salida. Entonces, vamos a la proyección de salida, porque estaba en datos geográficos. Así que ahora le digo esto y lo vuelvo a ejecutar. Venga, apuesta. De nuevo, venga, apostemos de nuevo. No sé si sabéis que este fallo le tengo cada vez que hago la demo, lo hago siempre igual, ¿eh? O sea, no me aprendo ni una vez que le tengo que poner el dato de salida de la proyección. ¿Ahora creéis que funciona o no? ¿Tú qué crees, Jaime? Yo confío en ti plenamente. Yo pensaba que ibas a decir que no. Bueno, lo que estamos haciendo aquí mientras está lanzando este análisis es que está accediendo a todos los datos, los está leyendo y está dividiendo nuestra tarea en diferentes trabajos. Lo ha dividido en 60 tareas, por decirlo de alguna manera. Esto es lo bueno que tiene Geoanalytics, ¿no? Que divide nuestro gran trabajo en muchos trabajos más pequeños y los reparte. Y esto hace que ganemos tiempo, incluso aunque no tengamos un clúster enorme de datos, porque simplemente la forma de partir lo que tiene y volver a construirlo después nos está haciendo ganar mucho tiempo. Entonces esto es algo muy importante. Aquí lo que estamos viendo son las tareas que se van completando, que van a su ritmo, pero bueno, ahí están. Se me ha ido lo que os iba a decir con las tareas. Sí. Es importante tener en cuenta que no siempre, o sea, si tenemos 2 millones de datos, no es lo mismo que si tenemos 2 billones de datos. No siempre va a ser óptimo que utilicemos todas nuestras máquinas del clúster. Si a lo mejor tenemos un clúster, bueno, si tenemos mucho dinero y mucho hardware o muchas máquinas viejas, con 20 máquinas. Pero resulta que lo que lanzamos a procesar tiene 500.000 registros y la tarea no requiere demasiado trabajo. Pues lo que hace Geoanalytics es
ver cuántas máquinas tiene que utilizar y iba a dividir sus procesos entre esas máquinas. No siempre se va a utilizar en todas, porque no siempre podemos dividir tanto el trabajo como para que sea óptimo. Llegará un punto que si dividimos tanto, eso al final vaya peor que si dividimos menos. Entonces va teniendo en cuenta esto. Vamos a ver, mientras tanto, que lo que tiene por detrás Big Data es Spark, y si recargo esta página, ahora mismo aquí tenemos nuestro análisis de Big Data que está ejecutando ahora mismo, en este momento con mi usuario ArcGIS 10.5 y que lleva 2 minutos de momento. Aquí lo podemos dejar que se ejecute y mientras lo hace... Estamos a mitad de camino. Estamos a mitad de camino, es cierto. Como son 4 minutos y ya veo que es la 1:12, ya debería acabar, en realidad, en 3 minutos, me he enrollado un poquito. Pues yo tengo aquí el análisis, pero vamos a dejar, luego lo enseño de verdad. Tengo el resultado que se genera, que son un montón de hexágonos, como bien prometí, muy bonitos, con nuestra información. Para poder analizarla y verla, pues le vamos a poder cambiar nuestra simbología. Vamos a ponerle, por ejemplo, que queremos verlo con diferentes colores, basado en el número de pasajeros que tenemos. Vamos a hacerle más cortes porque hay bastantes datos y le voy a cambiar la rampa a una de estas. Bien. Pues ahora sí, ya de un vistazo vemos claramente dónde se concentran casi toda la gente que coge los taxis en el centro de Nueva York, como nos podíamos imaginar. Yo no he estado, esto que es Manhattan. Eso yo es Manhattan. Y ¿no? abajo sí luego se ve el aeropuerto. Y esto es el aeropuerto. Y a mí me encanta también, es que no sé si se ve en la pantalla, pero hay un pequeño como caminito del aeropuerto hasta Manhattan, así donde hay más viajeros. Esto lo podemos ver así o podemos utilizar también otras formas de visualizarlo que a todos nos encantan, como puede ser en 3D, que nos puede aportar también mucha información. Porque así estamos viendo que hay unos sitios hay más que en otros, pero vamos a ver cómo en 3D vemos la diferencia brutal que hay entre unos puntos y otros. Si copiamos nuestra capa, esta de aquí, que así ya va simbolizada, y pego aquí mi capa, la vamos a extruir por el número de pasajeros máximos que tenemos. A ver que la lean. Vamos a decirle que queremos simbolizar por el número de pasajeros. Hacemos zoom a nuestra capa. ¿No me haces zoom? Sí. Venga, vete para allá. Voy a cambiar el mapa base, que no me gusta. Así, con este se ve peor. Este, por ejemplo. No sé dónde me he ido, vuelvo aquí. Estoy en Nueva York. Ay, el tiempo del otro dices. Ah, sí, ya estoy yéndome, perdón. Anda, pues falló, fíjate tú. Vale. Qué solución hemos tenido. Habéis ganado los que dijisteis que falló. Nunca la había ejecutado a través de internet, la verdad es que siempre lo había hecho desde la intranet y tal, con lo cual, bueno, a lo mejor tenemos alguna cosa que ha cascado a través de internet, vaya por Dios. Conexión, ¿no? Es que yo no sé si me ha ido la conexión, no sé si es que se me ha ido la conexión, porque se estaba cargando... Pero luego, o sea, esta de aquí, pero la escena se supone que sí, pero la escena no me la está cargando. Pongo el otro cable. No sé dónde tengo el cable ahora. Es ahí, justo a la derecha, por abajo. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está como si desde luego si estuvieras conectado. Sí, ¿verdad? Sí. Pero aquí es cierto que no me está pintando las cosas. Pero parece que, o sea, tiene como gris, como si no... Sí, es como si algo no estuviese cogiendo bien de internet ahora. Vaya, por Dios. Además que no... A ver, ¿ahora? Ahí. Igual sí que era internet. Hemos cortado internet y hemos perdido nuestro proceso. Ahora no me vais a creer lo de que funcionaba y todo eso. En fin. Pero son las cosas del directo y todo esto que le vamos a hacer. No me vais a creer si os digo que ha sido la primera vez que ha fallado ese procesamiento en todas las veces que lo he ejecutado, ¿eh? La primera. Hay otros que han fallado más, pero ese, la primera. Bueno, le doy otra vez. Vamos a ver dónde le teníamos. Aquí, no. Sí, es que quería cambiarle el nombre, que luego me falla. ¿Dónde le he ido a mandar? Ya no sé dónde le he mandado. Dale atrás, al botón de atrás, a ver. No, ahora lo tengo desactivado ya.
Bueno, voy a abrir otra vez, da igual. No, en el proyecto, en la ventana del proyecto, si te vas al proyecto, tienes una que es Your Processing History. Ah, bueno, sí, es verdad, eso es de aquí era, claro. Este de aquí. 2, un clásico. Otros 4 minutos de nervios, ¿va a ser esto? Si me falla 2 veces me deja muy mal, me estáis jugando muchísimo. ¿El qué? No, me he enseñado el 3D. Sí, bueno. Lo que estábamos viendo, que decíamos del 3D, es nuestra forma de simbolizar, que pues podemos simbolizar nuestros datos, nuestros resultados también con la parte de 3D, y aquí creamos, parece que hemos sido arquitectos y hemos creado nuestro estupendo edificio hecho de hexágonos, en el que se ve claramente la diferencia brutal que hay de viajeros que cogen en el centro de Manhattan respecto al resto de la ciudad, en la que prácticamente es que ni siquiera se extruye, ¿no?, de los viajeros que tiene. Así que si identificamos, aquí vemos que en este de aquí tiene 71 viajeros y solo en uno de estos que está por aquí, no sé si es el más alto, 78.425, ¿no? Bueno. Como tengo poco tiempo, voy a enseñaros algunas de las cosas que no hemos visto también con los ejemplos que hacíamos que preparamos con los datos de la MT, los cuales tenemos algunas herramientas, por ejemplo, para ver patrones, como por ejemplo la herramienta de crear cubos espaciotemporales. En este caso, nosotros lo que hemos trabajado es con los datos de una línea para analizar el comportamiento que tiene esa línea a lo largo de una semana, ¿no? Cuáles son los comportamientos normales que va a tener. Así ahora mismo estamos viendo las paradas de la línea. Si cambiamos nuestra vista, esta herramienta nos permite ver en la altura cómo pasa el tiempo. Entonces, cada una de esas franjitas es una hora. Así, cuando crea cada una de las pequeñas franjas es una hora, entonces estas zonas azules, estos son los viajeros que cogen el autobús durante el día, estas zonas aquí son la noche porque es una línea diurna. Aquí vemos el fin de semana, el cual... ¡Ay! Perdón. He quitado mi nivel de zoom, voy a volver al zoom normal. Los viajeros que en el fin de semana cogen menos viajeros normalmente el autobús. O sea, vemos los diferentes patrones de una forma muy clara. Si identificamos una de las franjas, vemos los viajeros que hubo de 8 a 9 ese día, 257. Vemos diferencias entre unas paradas y otras. Esta será una parada típica de subida y esta de aquí será una parada de bajada porque casi no coge el autobús nadie, pero puede ser que sea una parada bajada en la que sí que baja mucha gente. Y como veis, estos cubos nos pueden proporcionar muchísima información. Yo lo he hecho con pocos datos en esta ocasión para que se viera bien nuestro análisis, pero son herramientas de Big Data, o sea que podemos analizar cantidades enormes de datos, visualizarlos en los cubos y así ver no solamente cómo se comportan en el espacio, sino cómo se comportan en el tiempo. Esto, o sea, para analizar patrones a mí me parece que tiene una potencia espectacular. O sea que son herramientas muy interesantes para contemplar en nuestros análisis. Vamos a ver esto, a ver si acabó o no acabó. Sigue en ello. Y bueno, como es la 1:20, tenía algún ejemplito más de la parte de análisis, pero bueno, en general son ejemplos más que lo que nos enseñan es eso, ¿no? Cómo utilizar nuestro tiempo para poder aprovechar nuestros análisis, cómo conjugar las herramientas espaciales y temporales para utilizar nuestro análisis. Que no me olvide, una muy importante también, la unión de entidades, que también contaba en la parte de la plenaria ayer, para cruzar datos procedentes de 2 capas diferentes. O sea, esta herramienta tiene una potencia brutal, ¿no? Podemos hacer relaciones de atributos, hacer relaciones temporales, o sea, además con relaciones temporales no solamente que coincida la hora, ¿no?, sino que sean horas cercanas, que comience a la misma hora, que termine a la misma hora, y relaciones espaciales. Todo desde la misma herramienta de Join. Yo aquí comentaba que es que a veces no es tan trivial hacer este análisis si no lo hacemos con esta herramienta. O sea, yo me he dado con la situación de... Aplauso, aplauso. Que ha funcionado. Mira qué bien. Era por la tensión de que no saliera. Si la Analytics funciona bien, la red de IFEMAN no. Eso es. Esa es la conclusión que podemos sacar. Eso es. Tendremos en el portal aquí nuestra salida. ¿Cómo la llamé a esto? Esta. Son también hexágonos, que si los simbolizamos vais a ver que se parece mucho porque, claro, son los mismos datos.
lo bueno que tiene. Pero para que veáis que no os estaba engañando, yo simbolizo para que veáis que queda exactamente lo mismo. Aquí tenemos el resultado, así que no os he engañado con el resultado anterior tampoco. Bueno, en la herramienta que os estaba enseñando del Join, que ahora la he perdido ya, aquí la tengo. Esta herramienta es muy, muy potente. La herramienta de gradación suele tardar menos que la herramienta de Join. Ahora vemos un poco de tema de rendimiento porque la de Join es más compleja, pero de todas maneras es que son análisis que eran tan difíciles hacer antes que es que el tiempo que se gana es muchísimo. Yo intenté hacer una cosa, no sé, un día, pues de estos que vas a hacer no sé qué, y me pongo a pelear con ello, ya estaba montando la parte de Big Data y dije, mira, lo voy a hacer con Big Data porque es que de otra manera me voy a tirar un montón de tiempo para hacer este análisis y aquí lo puedo hacer con una sola herramienta. Y como Big Data también coge datos que no solo tienen que ser de Big Data, que también podemos coger de nuestra geodatabase, pues estupendo. Que igual el análisis tardó 40 segundos, pero oye, que lo que gané el tiempo no solamente fue en el tiempo de procesamiento, sino en el tiempo de ser capaz de unir todas las herramientas que tenía que utilizar antes para hacer lo mismo que hace una sola hora. Y bueno, pues otra cosa muy importante es que al final GeoAnalytics está, como decimos, son herramientas del portal, están disponibles en nuestro portal y por tanto, pues desde el portal podemos acceder a todos nuestros resultados también. Así que si vamos aquí a nuestro contenido, también tendremos disponible la capa a la que acabamos de crear, que vamos a ordenarlas por fecha de modificación. Aquí tenemos esta de aquí, que la podemos añadir al mapa. La podemos añadir al mapa, la podemos compartir, con lo cual está disponible para todo el mundo. Vamos a hacer este zoom aquí. Ay, me ha hecho zoom a todo. Aquí tenemos nuestros hexágonos. Podemos trabajar con ellos igual que siempre, podemos hacer un web map, compartirlo, de forma que una persona hace el análisis, pero todo el mundo tenemos disponible ese resultado. Además, lo que hemos dicho, desde aquí también podemos hacer análisis. Tenemos también disponibles nuestras herramientas de Big Data, estas están viniendo, están en la pre-release ya, yo estaba con la beta todavía no. Aquí tenemos todas nuestras herramientas para trabajar con ellas, con todas nuestras opciones también. Con lo cual, ni siquiera tenemos que trabajar con un cliente pesado para ejecutar análisis de Big Data. Finalmente, aquí también me la estoy jugando porque la red no va muy bien y esto requiere un poquito de red, pero también la aplicación de Insights, también vamos a poder aprovechar nuestros análisis, trabajar con ellos. Por ejemplo, aquí yo quería coger uno, a ver si ahora lo encuentro, este de aquí, que es un resultado de los que utilicé con la MT, que vamos a simbolizar por el total de viajeros. Se ve regular mientras se está cargando. Sí, va a ir regularcillo esto. Bueno, ¿y qué podemos ver? En Insights podemos aprovechar, por ejemplo, que podemos, esto igual le puede explicar mejor Jaime que yo, podemos agrupar nuestros datos por el día de la semana con el que comienzan los datos. Por ejemplo, si yo hago este gráfico de aquí y digo, quiero ver las cosas que sucedieron los lunes, las cosas que sucedieron los martes, yo creo mi gráfico y digo, pues voy a ver, esto creo que era el domingo, quiero ver el domingo, vemos que aquí casi no suben viajeros al autobús, quiero ver el lunes, el martes, el miércoles. Y así vamos viendo, agrupados de esta manera, de forma muy visual, todos los datos que habíamos generado antes de nuestra salida, de nuestro resultado del análisis. De forma que, con la potencia de GeoAnalytics, unido también a la capacidad de exploración de nuestros datos desde Insights, podemos llegar pues, a muchas conclusiones a partir de una cantidad de datos que al principio pues, podían no decirnos nada, ¿no? También podemos ver nuestros datos pues, por la fecha, ¿no? Pues ver el gráfico de la fecha, no sé si es... No era este que... no, este es el del año, me he equivocado del gráfico, donde tenemos la fecha, Start Date Time, aquí, perdón. Aquí vamos a ver el gráfico de los datos que hay por cada fecha, de forma que se ve igual. Los días de la semana de diario, la bajada de los fines de semana, días de diario, bajada del fin de semana. Como veis, las herramientas de GeoAnalytics nos dan una gran capacidad en la exploración de nuestros datos Big Data y ahí es donde está la potencia al final de todas nuestras herramientas, ¿no? No solamente en la capacidad de tener datos, sino en poder sacar algo de ellos. Unas notas muy rápidas del tema del rendimiento. Aquí hay algunos cálculos hechos con 16 nodos en un clúster, con 4 cores por nodo y 14 GB de RAM por cada una de las máquinas. Con datos americanos de
170 millones de puntos que se agregan en 40.000 polígonos. Si usamos el análisis tradicional con un nodo, pues podríamos tardar, pues estamos hablando depende de la herramienta, 50 minutos, 45, 25. Y si utilizamos herramientas de Big Data con el mismo nodo, o sea, esta es comparación misma máquina con misma máquina, pero Big Data o sin Big Data, ya vemos que tenemos una bajada muy grande de tiempo, ya nos estamos yendo a rondar 10 minutos o menos. Esto solamente es con un nodo, o sea que ni siquiera estamos hablando de poner de momento demasiadas máquinas, solo la mejora por la diferencia, por el partir el proceso y volver a unirlo. Si ponemos 4 nodos seguimos bajando y si ponemos 16 bajamos más. Pero fijaos que la primera bajada más importante está solamente en utilizar Big Data. O sea, esto es algo muy importante, ¿no? O sea, en cuanto pongamos 1 o 2 máquinas ya vamos a tener una mejora muy considerable. Y bueno, pues como conclusiones yo quería mostrar el por qué usar GeoAnalytics, cuáles son las razones. Pues porque cualquiera que utilice ArcGIS Desktop puede que quiera hacer sus trabajos más rápido. Pues podemos utilizar Big Data si tenemos grandes cosas que hacer, ¿no? Tampoco vamos a ser exagerados, ¿no? Pero si tenemos muchas cosas que llevan tiempo, pues podemos acelerar con Big Data, porque lo podemos utilizar si tenemos tareas que hay que automatizar y sobre muchos datos también lo podemos automatizar con API REST, de forma que lo podemos incluir en nuestras soluciones personalizadas, porque está disponible con toda la plataforma, podemos utilizarlo desde Pro, desde Portal, y porque nuestros resultados los va a poder utilizar todo el mundo una vez que los compartamos en el momento, como hemos visto, o sea, en el momento podemos compartir nuestra información. Y bueno, pues hasta aquí, que además yo creo que ya es la 1:30, ya es hora de irse. Espero que os haya servido porque como es muchas cosas en un poco rato, y si tenéis preguntas, aunque hay poquito tiempo. No veo mucho. ¿No parece? Pues nada, muchas gracias a todos.